en 5, 4, 3, 2, 1. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, un espacio de conversación que tenemos todas las semanas para conocer y conversar sobre la industria energética y también de la industria 4.0 en general, con mujeres power, por supuesto. Pero antes de comenzar, como todas las semanas, debo agradecer a nuestros auspiciadores, que son quienes hacen posible este proyecto, a Chile, a Colbún, RWE, que son nuestros Platinum Sponsor, a Inergex e ISA Interchile, nuestro Silver Sponsor, al Ministerio de Energía también, que nos apoya con su patrocinio esta primera temporada, y por supuesto a Pollux Comunicaciones, mi agencia, que es también quien hace posible la producción de este programa toda la semana. Así que hoy día vamos a conversar sobre una industria probablemente más conocida para ustedes, sobre las energías renovables, las que han sido protagonistas de este recambio tecnológico del sector eléctrico, ojalá energético total prontamente, y por supuesto también de la transición energética que vive nuestro país. Y para conversar al respecto, ¿quién mejor que Analía Rojas, directora ejecutiva de Acera, que es la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento? Analía, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Habíamos estado ahí conversando hace rato con ganas de hacer este programa, no habíamos podido por distintas razones, así que súper contenta y agradecida de la invitación de hoy. No, por supuesto, hay que tener aquí a todas las Girl Power o las más que podamos en esta temporada, así que caía de cajón también conversar contigo, feliz de que nos acompañes este jueves. Antes de partir al tiro con las preguntas, solo recordarles a quienes nos están escuchando y viendo que pueden acompañarnos a través de redes sociales con el hashtag Somos Girl Power, para que lo anoten, Somos Girl Power. Y ahora sí, Analia, entro de frentón contigo. Quiero comenzar hablando un poquito de ti, ¿no? Hace menos de un año que ya asumiste este desafío de liderar el gremio de las energías renovables. ¿Qué significa para ti haber sido escogida para este rol tan relevante, por supuesto? ¿Y cómo ha sido el comienzo de esta nueva aventura? Bueno, es como un sueño medio así hecho realidad, a propósito de haber pensado muchas veces qué bonito sería liderar un proyecto como el de Acera, pero honestamente sin manifestarlo mucho en voz alta, ¿no? Eso es típico de nosotras las mujeres, pero bueno. Entonces nada, yo una felicidad muy grata, yo te diría que llega en un momento de madurez profesional que es adecuada tenerla, ¿cierto? Para poder tener y manejar esos balances que hay que hacer muchas veces como cabeza de una asociación gremial que tiene hoy día más de 160 socios ya. Harto, han crecido. Sí, Sí, 160 socios que han confiado en el fondo en un espacio que se les representa adecuadamente. Y esa representación adecuada necesita, ¿cierto? De estos balances, estos fine tunings entre lo que quiere uno, lo que quiere el otro, lo que en realidad es adecuado para la transición energética, que yo creo que es el punto final más clave de Acera, ¿no? Que claro. independiente de los intereses propios de cada uno de los socios que están en nuestra asociación, finalmente el camino que tiene que emprender la asociación es aquel que va a contribuir a la transición energética en pro de las renovables y el almacenamiento, y por lo tanto en ese es un poco el paraguas, ¿cierto?, que da la tranquilidad de hacer las cosas bien. Qué bueno, o sea, sin duda venías hace rato en la industria bien activa, o sea, independiente. Tú dices, este es como una consagración, también parte importante de Claro, tu carrera, pero venía ya hace rato, así que o muchas sea, felicitaciones también por ese camino recorrido, sí venía a ahí. ver, y yo te digo que ahí el punto es que, claro, cuando uno tiene disciplinas que no son la disciplina core, ¿no?, de este sector, o sea, tú no eres ingeniero, no eres ingeniero eléctrico, y tienes las otras disciplinas, yo soy economista de formación, claro, es difícil plantearse en esta ambición, ¿no?, de querer ser un aporte, porque uno siempre piensa que sabe menos que otro, ¿no? Y eso, la verdad, es que probado los años, a propósito de especializarse, estudiar, etcétera, etcétera, uno va avanzando y encuentra su horma, o sea, uno encuentra donde hacer el aporte, aunque no tenga esa carrera, esa disciplina de formación que es como
la base, la tradicional, ¿no? Entonces también en ese sentido una transición, fíjate, porque estamos transicionando a otras carreras que forman parte de la industria que son claves Sí, para sin poder duda. tener una mirada más integral de lo que es el sector. O sea, este sector hecho solamente por ingenieros eléctricos ya no va más. No, tiene que ser multidisciplinario, especialmente, también lo vamos a conversar más adelante, pero este foco también más bien social que tienen también el desarrollo de los proyectos. O sea, Sí, los ingenieros eléctricos, electrónicos tienen sus fortalezas, pero tiene que ser multidisciplinario para poder tener una visión más transversal de la transición energética, sin duda. totalmente. Oye, Analia, te quiero llevar un poquito para que nos cuentes, porque acá nos escucha gente que le interesa, pero que no necesariamente está al día con lo que está pasando. Entonces, yendo un poco ya a lo que es la situación de las renovables, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? No es necesario ir al número duro, si lo tienes siempre es bienvenido también, ¿no? Pero ¿cómo Siempre, están? siempre. ¿Cómo está el desarrollo de las renovables en Chile, las distintas tecnologías? Estamos quizás un poquito al debe con algunas que se han demorado un poquito más en desarrollarse. Cuéntanos un poquito cuál es el escenario, la foto actual de Chile. Ya. Claro, la foto tiene que ver también con la película, porque empezamos con una película hace unos 10, 15 años, ¿no? Las primeras renovables en instalarse en Chile. El primer proyecto eólico fue Alto Baguales en el 2001, ¿ya? Y después pasaron un par de años que no hubo mucha novedad en el sector, pero finalmente entre el 2005 y 2006 se empiezan a instalar los primeros eólicos, esos parques que cuando uno va hacia La Serena, siempre ve ahí un par de proyectos, ¿no? Hoy día en operación, y ve estos molinos de viento, como le dice la gente, en realidad se llaman aerogeneradores, ¿cierto? Que están a la orilla de la carretera. Esas fueron las primeras experiencias. Y de ahí han pasado ya, imagínate, sus casi 17, 18 años, y por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer como balance? De que de esas primeras proyectos muy tímidos, ¿no? Hoy día tenemos una matriz energética con una capacidad instalada muchísimo más significativa, corresponde, así en términos muy generales, un tercio más o menos de la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional es de fuentes renovables. Importante. Importante, ¿cierto? Porque ese tercio hoy día, además con perspectivas de seguir solo añadiendo, y eso también es algo muy importante porque tenemos un tercio, pero en el futuro vamos a ir añadiendo solo fuentes renovables. O sea, no hay otros proyectos que estén en carpeta, no hay carboneras, por cierto, tampoco hay iniciativas de gas, de diésel tampoco. Entonces, es muy importante entender que estamos en un tercio, que es un tercio hoy día al año 2022, pero que ese tercio va a seguir solo aumentando porque todos los proyectos que se van a ir añadiendo al sistema eléctrico son de fuentes renovables. De ese tercio hay una parte importantísima, ¿cierto?, de solar y de eólica. Al principio la eólica fue mucho más potente, más fuerte, se desarrolló más significativamente, pero luego la energía solar, y a propósito de la competitividad que tiene la energía solar hoy día, fue poniéndose al día, y por lo tanto también lo que vemos, la radiografía, o la película más bien para el futuro, es que vamos a tener cada vez más energía solar en el sistema, acompañada también de energía eólica, y ahí hay algo que tú ya avanzaste, lo dijiste muy bien, Fernanda, que es que todavía faltan algunas tecnologías por incorporarse Sí. de forma significativa a el sistema eléctrico, y esa para mí, ¿no?, y para Cera, dentro de todas las tecnologías que igual todas tienen cabida, todas son parte importante de esta transición energética, pero la que será clave es la llamada el almacenamiento, ¿no? Los sistemas de baterías eléctricas que van a permitir trasladar la energía producida en una hora del día a ser consumida en otra hora del día. Entonces, también eso es una medida de eficiencia energética, por cierto. Claro, y no se puede pensar ahora como en renovables o energías renovables sin almacenamiento. O sea, la variabilidad del recurso implica que hay que dar este segundo pasito para poder aprovechar todo nuestro potencial, ¿no? Claro, y eso fíjate que yo creo que hay que ser muy repetitivos, en entender dos cosas. Uno, nosotros, el mundo entero, no solamente nosotros, diseñamos sistemas eléctricos para tecnologías hidrotérmicas, ¿ya? En Europa también participa la nuclear, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros en Chile tenemos un sistema hidrotérmico, o sea, tenemos un sistema eléctrico diseñado con un tipo de máquina, un tipo de generadores, que son los
las hidráulicas, ¿cierto? Y las térmicas de gas, de carbón, de diésel. Y esas máquinas tenían una característica esencial muy importante para el sistema eléctrico, que es que tenían una capacidad de abastecimiento continua. Claro. Eran permanentes. No habían en el fondo variabilidades en la oferta eléctrica porque las máquinas en el fondo que estaban suministrándose por combustible, por carbón, por gas, por diésel o por el agua, tenían esta capacidad de estar presentes siempre en el sistema. Claro. Al empezar a penetrar las energías renovables, la lógica, ¿cierto?, de este sistema eléctrico cambia, porque tú empiezas a tener variabilidad de acuerdo en el fondo a la generación que hacen estas tecnologías renovables, pero básicamente por el recurso que también es variable. El sol no está todo el día, el viento no sopla todo el día en las mismas intensidades, etc. Y eso cambia, y es que es tan importante entender esto, Fernanda, cambia la lógica de operación del sistema eléctrico. Las variabilidades antes solo se daban por la demanda. La demanda que ocurría en la mañana, distinta a la de la noche, las horas punta, todos nos conectamos, ¿cierto? Prendemos las luces, llegamos a ver tele, las calefacciones, todo lo que sea eléctrico tenían una hora de ocurrencia. Entonces la variabilidad se daba por el lado de la demanda, no por la oferta. Claro. Al adicionar la generación renovable, entonces cambias la lógica de este sistema eléctrico diseñado para esas otras máquinas. Y ahí entonces viene una serie de temas, ¿no? Que se abre la necesidad del almacenamiento, la necesidad de operación del sistema con un criterio. Flexibilidad. La flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver con precisamente darle cabida a las renovables con esa variabilidad que las caracteriza, pero sin tener los efectos de esa variabilidad en la seguridad del suministro, en la estabilidad, en todas aquellas dimensiones, ¿cierto?, desde el punto de vista de la operación del sistema eléctrico que son necesarias, la tensión, la frecuencia, ¿no? Todos esos elementos que son básicamente el comportamiento de estabilidad del sistema. Eso es súper importante decirlo, porque también lo hemos hablado dentro de Gear Power con distintos temas, pero todos también recaen en que la práctica de la transición energética es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, que implica también un trabajo importante de adaptación y de esta flexibilidad, porque es un nuevo sistema, como dices muy bien tú, las tecnologías tienen otra forma de reaccionar, la variabilidad viene de la oferta, pero eso no es malo, si el punto es que tenemos que trabajar solamente para que podamos adaptarnos a esta nueva realidad que tiene nuestro sector, eso lo es. Una realidad, un hecho de la causa, ¿no? Exacto. Y aquí me voy a permitir otro tema que yo creo que es súper necesario para que la gente lo entienda y todos los que estamos mirando transición energética, renovable, los que nos gusta el concepto, pero además porque estamos en un acometido de vida. Mira, la importancia de entender, porque muchas veces estoy en conversaciones con personas que no son propiamente tal del ambiente energía, digamos, y menos eléctrico. Entonces, hay unas ciertas creencias de decir, bueno, pero si ya estamos con muchas renovables, ¿no? Esto va a pasar sí o sí, y aquí estamos como súper bien encaminados, y son las empresas malas las que no quieren sacar el carbono, las empresas malas las que no quieren descarbonizar Chile, qué sé yo. Bueno, entonces, aquí hacer algunos conceptos también un poco así. Me parece súper importante, así que adelante. Mira, este sistema eléctrico que hablábamos recién, donde hay máquinas térmicas, ¿no es cierto?, y hídricas o hidráulicas, tienen además de esta característica de que tenían una oferta muy continua, muy predecible, ¿no? También tienen otra característica, que es que son básicamente máquinas rotatorias, ¿no? Máquinas rotatorias que mediante una turbina, conectada a un generador, desde luego, la turbina gira, se produce la electricidad, y esa electricidad entonces, mediante el generador, es inyectada al sistema eléctrico. La rotación de esa turbina hace que se le provea al sistema algo que se llama la inercia, la estabilidad. Me lo explicaron alguna vez uno de mis grandes amigos eléctricos de la CNE, como eso que tú haces cuando andas en bicicleta, ¿no? Cuando andas en bicicleta, tú vas con un ritmo, ¿cierto? Vas pedaleando, hay una máquina ahí rotatoria, una rotación, que produce un movimiento, ¿no? Y si dejas de pedalear en algún momento, la bicicleta, ¿qué es lo que hace? Sigue, ¿cierto? Porque tiene eso que se llama la inercia. Bueno, los sistemas eléctricos son iguales. Cuando hay máquinas rotatorias en el sistema y esa rotación
por la energía hidráulica o por la energía térmica, se produce ese movimiento rotatorio y eso le da inercia al sistema eléctrico para que cuando hayan eventos, contingencias de desajuste, se cae una máquina, se sale de operación una generadora, hay un aumento de demanda, etcétera, el sistema con esa inercia es capaz de seguir proveyendo la electricidad que nosotros requerimos. Perfecto. Cuando tú vas retirando máquinas rotatorias, que significa, por ejemplo, sacar las máquinas del carbón y después van a ser las del gas, ¿no? Exacto. Tú le vas quitando esa rotatividad, esa rotación mecánica al sistema eléctrico que hace que tenga menos, entonces, inercia o ese valor que nosotros, ese atributo tan importante para la continuidad del sistema eléctrico frente a contingencia. ¿Y cómo se reemplaza eso? ¿Cómo se reemplaza? Porque, además, mira la pregunta buena, tú estás adicionando otro tipo de energía. Tú tienes paneles solares y en los paneles solares no hay máquina rotatoria. No, pues. En la eólica, si bien es cierto, hay una hélice que gira, que gira, eso no es una máquina rotatoria desde el punto de vista de los mismos conceptos de ingeniería que requiere el sistema, porque se mete a una multiplicadora, bueno, en fin. Entonces, tú no le estás proveyendo, estás retirando carbón, pero estás añadiendo otras tecnologías que no tienen estas maquinitas rotatorias que le proveen inercia al sistema. Uh-huh. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque un tema es que el carbón aporta energía, que se puede reemplazar por eólica y solar, que también aporta energía. Pero la carbonera también aporta estos otros atributos, tensión, frecuencia, todo lo que se mide en el fondo de inercia y estabilidad. Y las renovables no lo adicionan. Lo adicionan de otra forma, lo adicionan con electrónica potencia, que es una señal básicamente digital que se le da a la red para formar una respuesta de la red frente a la presencia o ausencia de energía renovable, y también se provisiona con almacenamiento. Y por eso es tan importante, y ahí quería hacer el gancho y el cierre de por qué estamos preocupados del almacenamiento, ¿ya? Porque el almacenamiento, si bien no tiene una máquina rotatoria en el interior, ¿cierto?, de su ingeniería, sí tiene la capacidad de dar respuesta a todos estos atributos para mantener, ¿no?, el suministro eléctrico continuo y seguro, que es tensión, frecuencia, ¿cierto?, y todos esos conceptos que están asociados al mercado de la suficiencia y también al mercado de servicios complementarios. Eso, Super. Así en corto, pero muy importante decirlo para que no nos quedemos con esto de que, no, mira, es que la empresa del carbón ya no aporta nada, ¿no? O sea, es una transición y por eso se llama transición. Por eso de a poco. Sí, queremos que sea lo más rápido posible, ¿no? Pero tenemos que tener esa conciencia de que esto no es solamente cambiar menos megas o menos gigas de carbón por más gigas de renovable. Si es que no está el almacenamiento, muy difícil de hacerlo. Además que hay factores siempre que caminan de la mano, que cuando uno está dentro de esta industria o la conoce más de cerca, también la tiene mucho más clara que el resto de la ciudadanía, no necesariamente, no tiene por qué estar al tanto de las barreras o de las restricciones, porque también, claro, estamos hablando siempre desde la generación, pero hay procesos de transmisión, hay procesos de distribución que son parte de la industria, que caminan en paralelo, juntitos, pero caminan por separado a la vez. Claro. Entonces ahí te quiero llevar justo como esas barreras. A ver, estamos en este proceso de transición que ha ido rápido, más rápido de lo que esperaban muchos, felizmente a la velocidad que esperaban otros pioneros justamente de hacer hace muchos años, que querían impulsar estas tecnologías, pero tenemos, como te mencionaba, la transmisión, sin duda es actualmente una especie de cuello de botella para poder lograr que llegue toda esta generación limpia a lo largo del territorio, ¿no? Pero además de eso, ¿qué otras quizás barreras o dificultades, por llamarlo de forma más simple, siguen vigentes actualmente para que puedan entrar quizás también otras tecnologías? Tú hablabas del almacenamiento para complementar a la solar o la eólica o la mini hidro, quizás que tiene una variabilidad más clara, pero también tenemos la concentración solar de potencia, tenemos geotermia, que sí tienen la capacidad de poder entregar energía a las 24 horas del día también. ¿Qué nos falta todavía? ¿Qué empujoncitos a tu juicio crees que podemos seguir para que habiliten, ¿no? Que habiliten el resto de las tecnologías? Habilitante. Oye, más que empujoncito es como... Empujonzote. Sí, la verdad es que hay cosas ahí que son complejas, pero
estaba en otra entrevista el otro día, entonces me dijeron, ¿tú eres optimista respecto a la carbono neutralidad del 2050? Y yo le dije, soy una crítica optimista, o sea, yo creo que hay que ser Está bien. muy enfocada en lo que falta, y en ese lo que falta no es en ánimo del chaqueteo, sino que de en realidad hacer la identificación de estas barreras para poder trabajar en ellas, dejar de hacer diagnósticos claramente, ¿no? Y ponernos a trabajar en lo que requerimos. Mira, hoy día hay dos grandes temas que son los que separan en el fondo por qué no vamos más rápido, ¿ya? Y así, muy en genérico, se dividen en dos ámbitos. Uno, cómo se pagan o cómo se remunera o quién paga las tecnologías que se van a incorporar a este sistema eléctrico para que sea seguro, eficiente, pero además sin emisiones. O sea, hoy día tenemos dos paradigmas de funcionamiento, seguro, ¿no? Y eficiente, económicamente eficiente, adaptado, pero además ahora tenemos que agregarle que sea sin emisiones. Sin emisiones. La primera pregunta es quién y cómo se paga eso, ¿ya? Que tiene toda la lógica de la normativa, de la remuneración, de la energía, de la potencia, de los servicios complementarios, y cuando ya nos ponemos más técnicos, ¿cierto? Vamos adentrando en esos ámbitos. Pero al final es una gran cuestionamiento porque estamos cambiando el sistema eléctrico y las cosas no se van a remunerar o no se van a pagar en la tarifa como se reconocía antes, ¿ya? Primer punto. Segundo gran punto, ¿dónde instalamos las renovables, el almacenamiento que se va a requerir para hacer esta transición energética? Que en la primera ambición, ¿cierto?, se llama la salida del carbón. Entonces, el punto de vista es el desafío territorial. Entonces, tienes la primera pregunta, ¿cómo lo pagamos? Y el segundo, ¿dónde lo instalamos? ¿Ya? Dos preguntas, ¿cómo y dónde? Porque el qué ya está resuelto, el qué son energías renovables y almacenamiento, eso ya sabemos. Es como un plan de negocio, así como el 1, 2, 3 de cualquier plan de negocio, pero de verdad es cierto, tú lo vas desmenuzando y vas entendiendo la complejidad. Yo diría hoy día, Fernanda, que la mayor complejidad es dónde instalamos en el territorio. Te voy a dar una cifra para los que les gustan el número. Siempre, ¿no? sí, hay hartos que les gusta aquí los números, así que Entonces, adelante. de nuevo, tenemos un sistema de 32 gigas, ¿no? O 32.000 megas que están instalados en el sistema eléctrico. De esos, 11,4 son renovables hoy día, lo dijimos al principio. Pero para sacar el carbón, que son 5,5 gigas de capacidad instalada, necesitamos adicionar al año 2030, o sea, en 8 añitos más, 22,5 gigas. Perdón, repítelo porque lo te interrumpí. 22,5 gigas de renovable hay que adicionar en 8 años para retirar 5,5 de carbón al año 2030. Si ese fuera nuestro objetivo, decir, ok, mira, yo no quiero que las carboneras funcionen más a partir del año 2030, nosotros a los 32 gigas que tenemos hoy día al sistema eléctrico tenemos que añadirle 22,5 más solo en 8 años. Y todo eso renovable y almacenamiento. Es mucho, ¿no? Es mucho. Y ahí entonces vienen las preguntas de cómo lo remuneramos, quién paga la inversión, dónde están los incentivos, cómo se remunera, la estabilidad que le provee el almacenamiento u otras formas de tecnologías, como tú mencionaste muy bien, concentración solar de potencia, geotermia, generadoras de bombeo, ¿no? Todo eso. ¿Y cómo se distribuyen también a lo largo del territorio? ¿Cómo se transmite? Que también tiene la pregunta, además de esto de cómo se paga y cómo se remunera la transmisión, ¿dónde? ¿Y quién va a querer tener en el fondo todas estas líneas desplegadas en el sistema eléctrico? Entonces, son preguntas que son de verdad, uno cuando las cuantifica, uno empieza a ponerse un poco nervioso porque dice, bueno, en realidad el desafío es brutal. En 8 años... Y queda poco tiempo. Gigas, claro, queda muy poco tiempo. Mira, hay 10 gigas, que de esos 22 que se necesitan, 22,5, hay 10 gigas que ya están en curso. Tienen algún grado de desarrollo y un titular, una empresa que quiere hacerlo, un estudio de impacto ambiental que está empezando a hacerse. Bueno, hay 10 que están ya, pero faltan 12,5. Y 12,5 realmente en 8 años es un desafío del punto de vista territorial, porque también tenemos que entender la dimensión del territorio que va a ocupar estos plantas solares, parques eólicos, sistemas de batería, ojalá concentración solar de potencia, ojalá plantas de bombeo, geotermia, ¿no? Y todo lo que podamos tener, si al final esto es un mix de tecnologías para lograr los objetivos. Fernando, te voy a dar otro número que también es golpeador. Mira,
las inversiones que se requieren de aquí al 2030, en términos de así, los dólares, ¿no? Los millones de dólares que se requieren. Solamente en generación, o sea, estamos hablando de solamente las plantas eólicas, solares, almacenamiento, todas las tecnologías que te mencioné, sin considerar ni transmisión y sin considerar las adecuaciones en distribución, ¿ya? Esa inversión que se requiere en 8 años es equivalente a 30.000 millones de dólares. Uy. De nuevo, para poner en perspectiva, un punto del PIB son 2.800 millones de dólares. Un punto del PIB. O sea, estamos hablando de que esto requiere 11 puntos y tantos puntos del PIB. Hay alto esfuerzo. ¿Ya? Y eso significa, de nuevo, otra comparación. Mira, la reforma tributaria que hizo Michelle Bachelet quería recaudar 3 puntos del PIB. Logró recaudar 1.6 con la reforma tributaria que estuvo años en el Congreso discutiéndose. Y a partir de esa reforma se financió el GES, ¿cierto? Y todas las adecuaciones, ¿cierto?, a la reforma educacional. Era esa como las dos grandes batallas, ¿no? Una reforma tributaria para financiar salud y para financiar educación. Aquí necesitamos 8 veces una reforma tributaria. Uy, ¿Okay? Es que suena desafiante, como asustadamente desafiante. Exactamente. Por eso es importante no perder el foco, no distraerse, no apostar a tecnologías que tú sabes que van a ser de alguna forma no contribuyentes en esto de focalizar bien la inversión y focalizar bien los esfuerzos, porque tenemos poco tiempo. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, todo se puede. Sí. Oye, Analía, corto. Sí, a nosotros también nos está quedando muy poquito tiempo, pero no me quiero ir sin hacerte algunas preguntas, si que tratemos de a ver si logro hacerte un par. Parte de lo que tú estás mencionando también requiere de harta certidumbre. Cuando hablamos de financiamiento, de los proyectos, de toda esta inversión, se requiere certidumbre. Y ahí tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta o cómo influye la escasez hídrica que estamos viviendo quizás en este proceso de cierre de las centrales a carbón? Que ojo, que también tú lo dijiste anteriormente, es la primera etapa, ¿no? La idea es después ir desfosilizando lo más posible y en los tiempos que se requieran. Pero, ¿cómo podría impactar? Porque hace fines del año pasado, el Coordinador Eléctrico Nacional ya hizo una solicitud para que una central a carbón que estaba fuera volviera a ingresar y volviera a operar por temas de seguridad pensando en esta escasez hídrica. ¿Cómo lo ves tú? Claro, exactamente, porque el punto es cómo hacemos para no sacrificar la ambición climática del retiro del carbón o de la desfosilización del sector eléctrico cuando también tenemos riesgos presentes en el sistema a propósito de el menor aporte hidroeléctrico, que además que es terrible decirlo, pero es parte del mismo círculo vicioso, porque tenemos una mega sequía hace 11 años, que ha sido alertada hace mucho rato. Pero es parte también de los efectos del cambio climático, si eso no lo podemos negar. Entonces, cifras de nuevo. Año 2021, 21% menos de aporte hidroeléctrico a la generación de la matriz eléctrica. O sea, ¿cómo hacemos frente? Nuevamente, en una matriz hidrotérmica, que tú misma también dijiste. Una matriz hidrotérmica que tiene una importancia relevante. Entonces, ¿cómo hacemos frente a querer retirar carbón, a mantener todas estas condiciones de inercia, de que sea eficientemente económico, no se encarezca, pero además con un 21%, es como el regalo, ¿cierto? Un salvavidas de cemento, como que justo ocurrió, ¿cierto? A propósito de la ambición del retiro, un aporte terriblemente impactante dentro de la matriz eléctrica, este 21% menos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿somos capaces de hacer esto con todos estos elementos, estos riesgos que están en el sistema? La respuesta es sí, siempre y cuando se identifiquen bien esas tecnologías habilitantes, eso que va a permitir a las renovables desplegarse en el territorio, que significa un acuerdo con las comunidades y los ciudadanos en el territorio. O sea, eso viene sí o sí, ¿no? Segundo, que efectivamente se remuneren las tarifas, etcétera, adecuadamente para reconocer el aporte de las renovables en términos de todos estos elementos de seguridad, etcétera, pero también de que son sin emisiones, ¿ya? Exacto. Y de castigar a aquellas que sí las tienen, ¿ya? Y ahí es crucial el impuesto a las emisiones, que hay que reponerlo en el famoso impuesto verde. El famoso impuesto verde. Y lo tercero es que frente a todo el tema de escasez hídrica, ¿cierto?, tenemos que estar preparados con contingencia
que el coordinador hoy día, viste que tú lo dijiste bien, llamó a operación una central que estaba en teoría retirada. Fuera. La llamó para estar disponible. No generó nunca, no volvió a generar nunca, y ahora se anunció el retiro definitivo a propósito de la zona de Ventanas, ¿no? Entonces, la carbonera que está en Ventanas ahora se va a acoger al cierre definitivo, al 30 de junio, que es una muy buena noticia porque también ratifica, creo yo, el compromiso de descarbonización del sector eléctrico y de esas plantas que todavía estaban ahí llamadas, ¿cierto?, a poder funcionar cuando se les requiriera. Pero tuvimos otro retraso, que es que otra de las generadoras, Bocamina, ¿cierto?, 2, tenía que salir ahora en mayo del 2022 y va a terminar saliendo en septiembre del 2022. Esos son las realidades, pero son ajustes, a ver, que yo te diría son ajustes intratemporales. O sea, no afectando el largo plazo, porque estamos ciertos de que tenemos que salir por ahí por el 2030. El acuerdo voluntario del gobierno, ojo, es al 2040, sí. ¿cierto? Pero se están haciendo todos los esfuerzos para adelantar en 10 años el retiro del carbón, estos 5,5 gigas, ¿cierto?, de carbón al 2030, y pueden haber ajustes ¿no?, anuales, para, en el fondo, dejar un poco más, un par de años más o meses más de operación algunas carboneras, para enfrentar estas vicisitudes que da el menor aporte hidroeléctrico y otras consideraciones de estabilidad y de inercia que ya mencionábamos con el tema de la salida del carbón. Oye, me quedé corta, se nos fue el tiempo. Muy atenta escuchándote, se nos fue el tiempo, esta media hora vuela, así que sí, por lo menos mencionaste ahí lo del territorio y las comunidades, que era un punto que sin duda también te quería preguntar, pero ya lo dijiste, esto va de la mano con la preocupación y un buen relacionamiento con las comunidades y los territorios. Así que, Analía, llegamos al tiempo. Veamos a ver si nos queda algún otro espacio para poder seguir conversando, porque son tantos temas que quedan. Muchas gracias. Vernos con un cafecito la próxima vez a lo mejor, sí. Y siempre atenta ahí a contribuir con Girl Power, excelente iniciativa que además nos tiene súper motivada a todas las mujeres que estamos en la industria, porque contribuye no solamente a relevarnos como mujeres, sino también en el aporte de visiones. Yo creo que eso es importante hacer estos aportes, ¿cierto? Este 1, 2, 3 que te dije yo recién sobre cómo enfrentamos los riesgos de la descarbonización y la desfosilización y qué tenemos que hacer en los próximos años. Así que muchas gracias por el espacio y siempre un gusto. Muchas gracias, gracias también por este guiño a Girl Power, donde lo que buscamos es justamente visibilizar también estos liderazgos femeninos de la industria que no siempre tienen estas oportunidades, así que para eso estamos, para eso nos creamos. Y nos despedimos entonces agradeciendo nuevamente a nuestros auspiciadores, AES Chile, Colbún, RWE, nuestros Platinum Sponsor, Inergex e Isainter Chile, nuestro Silver Sponsor al Ministerio de Energía que nos patrocina y por supuesto a Pollux Comunicaciones, quien produce y lleva adelante este proyecto. Que tengan una muy buena tarde y nos vamos con Pat Benatar y Love is a Battlefield. Recuerden, somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos. Chao, chao. Chao.